qué fenómeno lo que puede suceder en la televisión y sobre todo con el escándalo que pasó el viernes de la salida de Canosa de A24. Entonces ayer todo el mundo obviamente estábamos esperando qué era lo que iba a suceder porque mucha gente creía que volvía, no volvía, no volvía. Entonces esa imagen del escritorio y la silla... Vacío. Pero ¿cuántos 9 minutos fueron? Fueron Mirá, ahí lo alrededor estamos de viendo. 10 minutos donde se mostró la silla vacía esperando a Viviana porque supuestamente el canal la estaba esperando. Ella no había oficializado. ¿Sabes lo que me gustó de esto, Nan? Sí. Que es lo que ella hizo siempre desde que se sentó en esa silla, un show televisivo. Exactamente. Y esto fue un show. pero elevada a la potencia. Dije, un mirá, además lo hallazgo, llamativo ¿no? es que pasaban los minutos y el rating se mantenía porque la gente estaba expectante a ver qué era lo que pasaba, si aparecía, si no aparecía, un montón, cómo 10 minutos seguía la el televisión programa. Es muchísimo. Esto es un montón. hito, nunca antes había sucedido algo así. Y después sí se hizo un compilado con un montón de fragmentos donde Viviana había hablado de todos los sectores del gobierno, oposición y demás. Donde Del gobierno, de las disidencias, dijo cosas, digo barbaridades y siempre lo que tuvo fue muchísima libertad a la hora de expresarse sobre cualquier tema y muchos que eran extremadamente cuestionables, cosas que vos decís, me jodés, no puedo creer que esté diciendo esto y sin embargo lo decís, se llenaba la boca y hasta con cosas que muchas veces no eran ciertas, como en ese subsidio a los homosexuales, a la gente LGBT y Q+Z, como decía ella, pero todo eso, y lo decía y lo publicitaba con una naturalidad como si estuviera diciendo verdades. Pero también otra cosa que despertó esta última salida tiene que ver con todos los episodios o los finales de programa que tuvo en general a lo largo de su carrera. Claro, sí, exactamente, porque bueno, la repercusión hizo que mucha gente empezara a recordar cómo fue el paso de Viviana por distintos canales, por distintos programas, y tenemos unas placas como para recordar un poquito todo lo que fue pasando, porque Viviana, bueno, recordemos, tuvo Porque primero le tengo que decir a la gente que seguramente hay mucha gente joven que ella empezó en el Chimento. Acá. Ella empezó en este programa, en esa silla. Empezó en esta silla. Claro. ¿Y cómo se fue de esta silla? Porque engañó. No te tiñas el pelo de colorado. Es lo que me falta, ¿no? Con el Aquí flequillo. tenemos unas placas para hablar de esto. No, a ver, ella había sido antes... Ahí está, mirá, ahí está la imagen. Ella había estado antes como locutora en Telepasillo, en Canal 13, pero la primera vez que aparece acá en pantalla y se hace famosa ¿con quién con el también? look rojo. Fue compañera mía con Chiche, Sí, claro. con Chiche estuvo. Estaba con la Tauro. Ella... ¿quién más estaba? Otra jungla más había ahí, no me acuerdo. Porque iban cambiando diferentes mujeres periodistas, pero me acuerdo que ella estaba Yavícoli, que en ese momento era productora. Que era productora, Yavícoli, claro. De Chiche. De muchos años. Pero ella empezó ahí con Chiche en ese momento. Claro, bueno, pero acá fue panelista, periodista, acá se hizo acá fue cuando famosa tuvo el despegue. por el look también que tenía, recuerden que era la colorada, el pelo rojizo. Ella y Marcela Coronel, ¿no? Marcela Coronel, exacto. Claro. Era la dupla que a veces se llevan bien, a veces se llevan mal, Nunca han se hecho llevan bien. musicales. Bueno, Bien. ha tenido un par de contronazos, acá el compañero estaba también, y en el año 2002 es cuando se produce la salida de Intrusos. Recordemos que esto fue en medio de ataques de pánico y fue todo un episodio porque llegó la ambulancia, la retiraron en ambulancia y a partir de ese momento fue la desvinculación de Intrusos. Perdón, ustedes saben que no fue así esto. Quiero derribar un mito. No, yo no sé nada. No, no habíamos nacido. No habíamos voy a decir la nacido. verdad. Claro, tal Ella cual. tenía un contrato. Estaba en el jardín. Tenía un contrato con este canal. Tenía un contrato con este canal y en realidad se va porque le ofrecen de otro canal muchísimo dinero para hacer su programa sola. El Canal que era 9. Los Profesionales, bueno, Canal 9. Claro. Y se va directamente sin avisar. Y ella lo que hace todo un acting de que se como de sentía salud. mal. Estaba con la otra gestión también. ¿Cómo que se llamaba? Con Tobal. Tobal. Con Daniel Tobal. Sí, No, con sí, Tobal sí. era su marido. Ay, no, tóquense algo, por favor. Bueno, que Tobal después fue su productor Tobal era su acá marido, en su Canal productor en 9. Profesionales. Pero también ella no intentó- se va de acá. Claro. No se va de acá porque tuvo un Pero O se sea, fue vos por tema de decís que salud. usó- Se fue impulsada por él. Tenía un Él en ese contrato. momento la manejaba mucho en ese momento. O sea, Ahora pero lo que vos tuvo un decís programa es cada que uno. esto de los ataques de pánico y de salud fue como una mentira para encubrir su salida. Chico, no lo digo yo, lo dice todo el canal, fue así. Ah, a ver, ok. esto fue año 2002, donde Canosa tenía una propuesta de otro canal que le ofrecían dinero o más dinero para que se vaya. Ella lentes de hace todo el contacto. acting, Sí, usaba lentes verdes. hace todo el acting, se va y al tiempo aparece en el otro canal con un contrato generando un programa a la Bueno, misma hora. ¿No tenemos la ida en ambulancia? Justamente lo que se plantea es esto, como que todas las salidas Son de Viviana son escandalosas en algún punto y que son como un trampolín como para otro contrato que viene después. Acá, como decía bien Guido, después fue a Canal 9, hizo Los Profesionales, pero después de Canal 9, en el año 2012, se va también en una situación un poco extraña después de hacer más 9. Viviana.
Porque No, había ella tenido- lo había hecho primero. No, primero hizo esta noche. ¿qué Claro, era? un programa a la noche que era como Eh, competir con Susana. Susana Jiménez. Sí, Era pero para ese competir. estuvo muy poco Un tiempo. fracaso. Poquito ese. tiempo. Él estuvo porque muy no poco anduvo. tiempo. Además, Viviana, Claro. recuerden que ella se va con un yeso. Ella sufrió un tropezón por un cable y había tenido un esguince de tobillo. Ay, me acuerdo de eso, del Exacto. esguince, todo lo que pasó. Que hubo todo un tema de que si no había ido por el esguince al programa, que si no, qué sé yo, bueno, finalmente deja de estar. No será mucho, en se Más llama ese Viviana. programa. No será mucho. No será mucho, Canal Sí, 9 era a un las 8 de la noche montón. que duró A la 10 programas. Sí, sí. Me acuerdo con Bisbal. A las No 8 de la fue noche. mucho. A las 8 no fue quería mucho. competir con Susana. Porque ahí es donde Viviana quería empezar a cambiar el perfil. Sí. Quería dejar de lado el chimento para empezar con un perfil un poco más comprometido, que fueran los viajes a Haití. Ahí, ¿se ahí empezó, acuerdan? ahí empezó Claro. la decoloración ya. Sí. Sí, más rubia. Claro. Sí, cambió, claro, ahí cambió, empezó. cambió el, Y el fue lo de color Haití, ¿se también. acuerdan? El primer viaje. Claro se que fue. sí. Claro. No, ahí se volvió mística. Claro. Ahí Que se volvió escribió más un libro. espiritual. Claro. Igual volvió rápido, lo- Contame, Nancy. Bueno, entonces, esto fue en el año 2012, como bien decíamos, pero Que se después, fue. claro, se fue. y lo de la cuchara, ¿se acuerdan? Lo del La Liz y cuchara- todas Eso las fue, historias? pero eso fue en la Se la radio. robó. Lo de la cucharita fue en la ¿En radio. qué año fue eso? Y eso debe haber sido 2013, por ahí. No 2012. antes. ¿Cuál? Sí, La cucharita que Por le ahí. no, es verdad, porque mis hijos eran muy chiquitos. Por ahí, Sí, por sí, esa, por ahí tenían un me año. acuerdo porque era la época que eso se debatía acá en Infama. El tema de la cucharita de Lizzy, Claro, sí, sí, sí. que la acusaban a Lizzy. Bueno, año 2012. Sí. Perdón, 2020, el año pasado, ella Sí. había vuelto a Canal 9, estaba haciendo un programa nada personal, también ya en su faceta política, Sí. y tuvo un episodio que despertó mucha polémica que tenía que ver con el consumo de dióxido de cloro en vivo. Sí. En un momento, plena pandemia, cuando había mucha controversia al respecto, todos los médicos tratando de generar Ningún conciencia. científico ni Claro. médico recomendaba tomar eso que ella tomaba. Igual no sabemos si no está tomando agua también. No, el Digo, problema este no un es lo show que ella diciendo- tome, sino Claro. lo que Estaba. genera en el público. Claro, ¿no? no, Ella, no. ella en ese momento Era lo que pandemia. dijo es, yo no le digo a ustedes que hagan nada, yo lo tomo y lo tomo al Me aire. parece Algunos que lo hubo un vieron como una accidente de un niño apología. luego. Eso fue posterior, Sí, un nene que, si no me equivoco, era Mendoza. Sí, 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 tuvo, Mendoza. creo que un desenlace Llegó fatal. intoxicado. Sí, con Que fue dióxido. fatal. Bueno, este Bueno, episodio entonces- generó mucha controversia y ella finalmente termina yéndose del programa. Lo que ella dijo en esa oportunidad es que habían querido voltearla. Bueno, finalmente es como desembarca después en la pantalla de A24, Viviana con su programa, que como lo estuvimos viendo, un programa netamente político. Que donde le iba está- brutal, porque la le verdad iba que muy medía bien de muy rating, bien. sí, estaba muy bien posicionado, Viviana con voz. La verdad que a mí me sorprendió mucho, no sé si a ustedes como periodistas, cómo pudo dar vuelta, ¿no? Su historia. Porque ella venía, totalmente digo, difícil. era Pero- una periodista de espectáculo, espectáculo. Y de la época noche a la del mañana. espectáculo Creo que fue fuerte. cuando estuvo con Bornstein, ¿no? Sí, con Ahí Sebastián. empezó a cambiar el Se perfil, cambió. ¿no? Pues yo me acuerdo que una vez, esto fue otra, lo que pasa es que también tuvo más vida con Gato, porque no sé qué época era, pero ella era la época que había estado con el Conde, ¿se acuerdan? Claro. Con Bruno. De Bavier. Que Bruno- Sí. Con Bruno, Esto fue que no antes. es el ex de... Sí, De Julián Aguada. de Julián Aguada. Aguada. El tema Porque es- una vez no, pero escuchá Sí. esto porque está buenísimo. Uy, ahí estamos abriendo las puertas. El padre del hijo, el hija mayor. Claro, de Juliana, pero una vez yo estaba comiendo en Sotoboche en ese momento, que claro, ellos ya estaban terminando la historia, parece, pero no sé si ella lo sabía del todo, y el conde había caído con otra a comer al primer piso de Sotoboche. Ah. Imagínate esa situación. Y ella- Porque ¿Con aparte, ¿Quién estaba? Ella estaba con... no, ella llega, se ve Ah. que le dijeron, porque Ah. era un lugar donde habituaban frecuentemente, ella creo que vivía en Alvear en ese momento. Entonces, nosotros estábamos en la mesa de abajo y ella llega, No, como que se le aparece. se le aparece Ay, al Dios. conde. Con Dato. Imagínate, claro, fue con Dato, abre la puerta, sube. Y lo ve el conde. Claro, y ahí, Atrás. y después ella, bueno, ahí se ve que se terminó porque el conde estaba en Está otra en otra situación. historia. historia. Pero bueno, pero ahí todavía ya no sé si hacía chimento, porque no me acuerdo bien el año. Ella Ella estuvo no, muchos años ella donde no hizo denunció- televisión. ella Después de denunció Más censura. Viviana, Sí. tuvo muchos años que no hizo televisión y después ahí es cuando vuelve Viviana a la A política. lo política. Claro, pero Sí. está con más Bornstein. Sí, también- Ah, más Borense, sí. Sebastián También el Borense tema fue de quien la, de de alguna la manera ayudó a maternidad, con el tema de la maternidad, que ella también le había costado, era un deseo muy profundo que tenía, también se abocada quedó a un eso. poco de lado todo el tema televisivo, sí, pero ya ella después de los profesionales fue como que tomó la decisión de que no quería volver a hacer chimento y era muy difícil cambiar esa imagen Claro. porque era muy fuerte ella en el espectáculo y además era la mala del espectáculo. A mí me A mí me pasó con parece que- mucha gente que la conocía a Viviana de toda esa época, perdón, Pablo, Sí. que
con todos sus cambios en los últimos años, me decía, yo no puedo creer, ella no es este personaje conservador, o sea, sobre todo en su mirada, no por la política, pero más en toda Gorilona, su mirada. gorilona. Exacto, le ¿Sabés qué es sorprendía, lo que me fue? decía, nunca fue El así IBE, de conservadora, no, era lo de- todo lo lo contrario del aborto. El aborto. El aborto, Bueno, claro. pero Legal, mucha seguro y gente- gratuito. Cuando ella se sube Claro. a esa campaña de Ah, pañuelo bueno, celeste, pañuelo celeste, a claro. hacer como la imagen Sí, de los pero conservadores, ahí- ella se dio cuenta el Que poder, Que digo, garpaba. lo que, Ella ahí claro, encontró- estar del otro lado de la Exacto. sociedad, Que digo, le servía. que No. le servía Ni tal cual. hablar. Entonces se Chicos, puso ahí a Dios pero te mucha salve María gente- y vamos Eso para se llama- adelante. eso Pero se mucha llama gente que la crear- conoce hace Pará, años me decía eso, o sea, no puedo creer estar viendo, o sea, de conocerla, Verla, me decía, sí. ella nunca fue así de conservadora, no pensaba eso, o sea, como sorprendidos. Lazo. Eso se llama crear su propio nicho en la comunicación. Ella que encuentra su lugar, su nicho y salta de un montón de situaciones que realmente a cualquier otro lo hubiera tirado abajo, porque tiene que ver cuando tomó el dióxido de cloro, ¿no? Que fue un escándalo. Hubo una zafó de sanción, ¿o eso. Hubo, no sé si van a sancionarla, Enacom. pero Una denuncia hubo. Enacom, sí, denuncia sí tuvo que soportar, pero fue creando su propio nicho. Y hoy vos sabés perfectamente que tenés un montón de gente que te puede seguir y mucha gente también que te puede ver para odiarte más. Sí, pero Eso igual me ocurrió parece que ahora lo de en la la campaña, comunicación. yo ahora que digo lo estamos analizando entre todos, Sí. creo que la campaña del aborto legal, seguro y gratuito Creó fue su decisivo nicho. para el cambio de su imagen. Bueno, además, Porque ahí el colocarse del otro lugar En de la las sociedad antípodas, sí. y claramente, y es lo que ella vende en su programa, digo, sienta a todas esas personas, habla solo de eso, digo, No, de, aparte- que son en general los antiderechos, porque digo, lo que promueven tiene que ver con No, eso, pero con había- quitarle los hubo- derechos a las personas, a tuvo muchas también personas que lo muchos tienen. discursos bastante polémicos en contra de las mujeres feministas. Tal cual. Las Ella feministas en encontró un particular. público al que hablarle. Y claro, ojo, eso es. ojo, porque a Viviana en los últimos años la vienen midiendo muchísimas consultoras para cómo sería si la lanzaran a la política. Sí. Ojo, porque yo no sé, no hablé con ella, no tengo idea qué tiene. No, ella dijo Pero que no sí. me extrañaría Ella dijo Muy que, que bien. su cambio, los primeros ¿quién que te se dice? los primeros que le hicieron la propuesta fueron los de Juntos por el Cambio. Sí. La primera propuesta que ella tuvo oficial, después sé que tuvo otra Sí, ella más, dijo, no lo descartaba. pero está en proceso, digo, está trabajando También se claramente hablaba para, de para Milei tener en su una... momento. No sé si una- seguirá o no, podría ser un caso Granata también, que Granata también encontró un nicho Y determinado. lo hizo con la misma campaña, de la Sí, misma Sí, bueno, manera. pero ella arranca su programa en Canal 9 haciendo la primera entrevista a nuestro actual presidente que llamó la atención. Que le, porque fue que le a la significó un montón primera de que le da. comentarios. No solo eso, ella lo termina denunciando después por amenazas, Sí. por cosas contradictorias de acuerdo a su discurso y hoy termina del otro lado de la vereda en tan solo... Y Aparte, la libertad de 3 años. expresión es poder llamar al presidente, que más allá que estés de acuerdo o no, de la manera que ella lo llamaba en su programa. Porque ella ha llegado a decir el boludo en el programa de televisión. Si eso Pero no es algo libertad de ocurre en el expresión, medio. ¿A dónde está la libertad de expresión? Digo, más allá que algo ocurre en el medio, obviamente, y los rumores que se decían con respecto Sí. a Alberto y ella, pero también de la manera en que ella se dirige a un primer mandatario. ¿Y sabes qué otro Sí, es rumor un montón. tuvo? Me gustaría, quiero compartir, perdón, Pablito, 2 segunditos. Sí. Nancy, ¿me contás lo del tape? No, estaban recordando que en el 2012, también cuando se va además Viviana con el tema del esguince y demás, ella estaba transitando el embarazo. Chico, me sí. acordaba Ella ahora. llora, Echó ¿qué es esto? Claro. Ah, eso es. Y ¿Cuánto capítulo, eh? Sí, Te digo, bueno. para Bueno, hacer una biopic también. Acá en este lugar quedó un montón de gente sin trabajo, ¿no? No nos olvidemos de ¿De eso. este programa? La situación, claro. Cuando ella se va, queda Adrián, Rodrigo, Bremer. Ángel. sí, en Ángel realidad también. fueron 2 etapas. ¿Y por qué se Sí. fue en ese momento? ¿Por lo que estaba contando, por el embarazo o por otra cosa? ¿Ella habla de maltrato? Ella No coincidió con hizo- su separación también y cosas personales justo con y te Tobal. sumaría que el rating tampoco acompañaba. Ah, no sé. No nos olvidemos también de eso, que acá se miden muchas cuestiones porque tienen que ver también cómo te va con el rating. Y pero Por también eso se vivió hablaba de tiempo. la ruptura personal y laboral con quien Pero fuera sí, el pero te marido. puedo asegurar que si el rating te acompaña, se quedan y no se mueven de ahí. Esto tampoco no olvidemos de eso, ¿no? Y su forma de reinventarse todo el tiempo. ¿Y es verdad Acá que esta no, que situación. ella no querían trabajar, no quería mujeres en la mesa? que Yo decían? trabajé en esa época con ella. Fue ¿Con la ella? única mujer. El 2010 era panelista. Yo Invitada, estaba ¿o no? Sí, iba 3 veces por semana. La única que trabajó Pero con... fui la única mujer. De la... La única que trabajó con Viviana fue Marisa Abrel. Mm. Que también Que se Marisa fue. Abrel, pero en ese momento tiene un cargo con Debrito, con Ángel en el canal, y después se va. Pero ella no quería trabajar con
o mujeres. Ella No, prefería después, fue un buen después fue cuando trato, se pero- suman estas 3 chicas que estaban, si no me equivoco, era Evelyn, era Janina y... Amalia Granata y Evelyn. Claro, pero que Pero- fue cuando se terminó directamente el ciclo. Que van Bueno, implacables con Monty y con Rocasalvo. Que No, claro, Marta, te reinventa sí, el no, yo- programa. Todo, no, y aparte Era- todo lo que sucedió en esa época Sí. también. Otra que Wanda, hay que decir que lo que hace genera, para bien, para mal, a lo largo de todos estos años. Mientras estuvo en espectáculo, fue una de las figuras más llamativas junto con... Y no nos Nala Canizo. olvidemos que No, el y que primer intruso- acá lo que necesitas siempre es una contrafigura. Siempre. Y ella la tuvo. En este caso, en ese momento era Jorge. Y siempre polémica. No, pero siempre ¿Entendés? polémica. Pero digo, inclusive acá en siempre sus tenés que idas. tener a alguien del otro lado fuerte con quien pelearte. Enfrentar. Bueno, y en el enfrentar. primer... Entonces acá eran 2 programas, que era el programa histórico del canal, que era Intrusos, contra los, ¿cómo se llama? Los profesionales de Profesionales. siempre. Profesionales Y de después ahora es ella, ¿entendés? Con un lado de la Y- grieta y parada, dentro- entonces siempre estás de un lado o del otro. Y te agrego, dentro del mismo intruso, también era su guerra con Marcela Coronel. Claro. Con También Marcela y terminó- con Luis también. Después recordá que Tenemos- tuvo peleas Ah, muy Luis, fuertes sí, también bueno, con Luis pero Ventura. También Sí. en su momento, muy, muy, muy fuerte.